Hola Glenn, me llamo Celeste y te mando un saludo desde el estado de Yucatán. Esta historia me pasó cuando tenía 13 años y estaba en primer año de secundaria. En ese tiempo pasaba el tiempo con un grupo de 5 niñas de mi salón y nos considerábamos mejores amigas y además compartíamos esa necesidad de sentirnos distintas al resto. Mientras otras compañeras hablaban de música o ropa y de chicos, nosotras empezamos a obsesionarnos con historias de terror. Por ese entonces estaban muy de moda las historias de terror en internet. Todo nos parecía emocionante y no recuerdo exactamente quién mencionó por primera vez la Ouija, pero sí recuerdo quién propuso jugarla. Fue Mariela, una tarde mientras estábamos en el recreo, la que nos dijo que podíamos hacer una tabla nosotras mismas y usarla después de clases. Al principio nos reímos, pero una a una nos fuimos animando hasta que las 5 nos convencimos de que iba a ser divertido. La tabla la improvisamos con un pedazo de madera y pintamos las letras con pintura negra y un pincel. Siempre se me dieron las manualidades, así que puse bastante esfuerzo y energía en hacerla bien y en agregar detalles como el sol y la luna, un hexagrama y otros símbolos ocultistas que había descubierto por internet. Es increíble que, pese a lo mucho que nos gustaba el tema, ninguna se molestó en aprender bien cómo se suponía que debíamos jugar ni en los peligros que implicaba. Éramos 5 niñas de 13 años jugando a ser brujas en un salón de secundaria, y no teníamos respeto por nada de lo que estábamos haciendo. Un jueves cualquiera nos quedamos después de clases. Creo que a eso de las 4:30 de la tarde. La escuela estaba casi vacía, y yo saqué la ouija de mi bolso. Nuestro salón estaba en el segundo piso, al final de un pasillo largo, y aunque todavía se escuchaban algunos ruidos lejanos de personal limpiando o cerrando salones, nosotras sentíamos que estábamos completamente solas por lo apartado del salón. Cerramos la puerta y pusimos la tabla en el piso para empezar a jugar. Pusimos las manos sobre el vaso que usamos como indicador, y al principio todo era risas nerviosas mientras preguntábamos si había alguien ahí y le pedíamos que se manifestara. No pasaba nada y Mariela nos regañó, diciéndonos que teníamos que concentrarnos y que si lo tomábamos como un chiste no iba a funcionar. En un punto todas nos pusimos serias, y no sé cuánto tiempo pasó antes de que el vaso se moviera por su cuenta. Pensé que era una de nosotras, pero nadie se rió, y el vaso se movió lento, unos milímetros hasta marcar sí. Mariela preguntó cómo se llamaba. El vaso tardó en moverse, pero luego fue señalando letras casi al azar hasta escribir algo difícil de pronunciar. Una de las chicas dijo que seguro alguna de nosotras lo estaba inventando, y la tabla respondió no, antes de que esta chica pudiera hacer otra pregunta. Seguimos preguntando cosas simples como su género, si había muerto en la escuela, y las respuestas eran confusas, ya que en vez de decir sí o no, deletreaba palabras como látigo, sangre y cosas así. Yo para ese momento quería parar, aunque no lo dije para no parecer una cobarde. Algo había cambiado en el ambiente del salón, aunque no sabría explicar qué era. No era frío exactamente, sino más bien como si todo ese lugar se hubiese llenado de una estática extraña que le erizaba los vellos del cuerpo. Les pregunté si sentían eso, y ninguna se atrevió a contestarme. Y de pronto escuchamos el pupitre. Fue al fondo del salón. Un sonido seco y chillón ocasionado por el metal del pupitre, arrastrándose sobre el suelo de forma violenta. Las 5 levantamos la cabeza al mismo tiempo, pero claro que no había nadie. El salón estaba vacío y solo estábamos nosotras, y ese pupitre moviéndose solo, como si alguien estuviera empujándolo. Ahí se acabó el juego, mientras todas gritábamos y salíamos corriendo, dejando abandonada la tabla de Ouija. Solo Mariela tuvo valor de agarrarla y botarla en la papelera del patio. Después cada una se fue a su casa sin hablar demasiado, y esa fue la peor decisión que pudimos tomar, dejarlo abierto. En ese momento no lo entendí, pero si algo respondió, si algo se acercó desde algún lugar que no debimos tocar, nosotras lo dejamos allí. Le dimos permiso para quedarse.
Los primeros días intentamos fingir que no había pasado nada, y en la escuela seguimos reuniéndonos y hablando de lo que nos gustaba, pero las cosas raras no tardaron en comenzar. Lejos de ser un cliché, el frío que se hizo presente a nuestro alrededor no era normal, e incluso en nuestro salón, que no tenía aire acondicionado o algo así, comenzábamos a helarnos, pero solo éramos nosotras. Podíamos estar en plena clase, con 30 estudiantes alrededor, y de pronto una de nosotras se quedaba rígida, frotándose los brazos. Después vinieron las sombras por el rabillo del ojo, y al principio eran rápidas y fáciles de confundir con el movimiento de un compañero, pero conforme pasaban los días, esa entidad comenzó a hacerse más presente, tanto dentro como fuera de la escuela. Empecé a verla en mi casa, y las muchachas también, en la esquina y detrás de mi asiento en autobús, soplándome un aire gélido en la nuca. Era tal cual como en las leyendas que me gustaba leer, pero con toque de amenaza que lo hacía mucho peor. Porque no es lo mismo leerlo que vivirlo, y saber que nadie más salvo tú y otras niñas puede sentirlo. Las 5 empezamos a cambiar. Dejamos de participar en clases y Mariela se enfermaba seguido, mientras que otra de las chicas, llamada Sofía, dijo que ya ni siquiera podía ir sola al baño porque había visto una sombra en el reflejo, y desde entonces les tenía pánico a los espejos. Y algo en las que todos coincidíamos era los ataques de pánico repentinos e injustificados. Podíamos estar tranquilas en nuestra casa o durmiendo en mitad de la noche cuando de pronto sentíamos cómo se nos aceleraba el corazón, al punto de que pensábamos que íbamos a morir. Era cuestión de tiempo para que alguna de nosotras explotara. Y pasó. Patricia siempre fue la más susceptible de las 5, ya que siempre me dio la impresión de que en realidad no le gustaba nada el tema del oculto. Pero como éramos sus amigas, se adaptaba. Ahora llegaba con ojeras y se sobresaltaba con mucha facilidad, incluso ante las cosas más pequeñas. Creo que un mes después de la sesión con la Ouija, ella dejó de sentarse con nosotras en el recreo, y luego dejó de respondernos los mensajes, salvo por una última vez que me escribió por Messenger. En el mensaje decía que era horrible, que esa cosa oscura ya no la dejaba dormir, que le susurraba cosas horribles de sus padres, y que no podía más. Yo tenía solo 13 años, y estaba igual de asustada que ella. No sabía qué responder ni entendía la gravedad de su mensaje, hasta que fue demasiado tarde. Le dije que se calmara y que todo estaría bien, pero ella ya no contestó. Y aunque pensé que podríamos hablar por la mañana, no la vi en la escuela. No voy a contar los detalles, pero Patricia se arrebató la vida esa misma noche. Después de eso, nuestra escuela cambió para siempre, y nuestro grupo de amigas se desintegró por completo. Muchos nos acosaron preguntándonos por qué no lo vimos venir si éramos tan amigas, e incluso nos culparon, sin saber que de hecho sí sentíamos culpa por lo que había pasado. Pero como si esa entidad hubiese logrado lo que buscaba, ya no nos molestó. Años después me asesoré al respecto, y en efecto, tal vez esa entidad se dio por satisfecha con la vida de Patricia. Esta es mi historia, y 20 años después todavía me rompe el corazón recordarla, pero espero que puedas leerla. Continuamos. Yo no era una niña particularmente imaginativa, y lo aclaro desde el principio porque sé que cuando alguien cuenta una historia de este tipo, y encima dice que le ocurrió cuando tenía 5 o 6 años, lo primero que uno piensa es que quizá lo soñó o se lo imaginó, o que quizás se confundió y que la memoria terminó deformando el hecho con el pasar de los años. Yo misma he intentado darle esa explicación, pero este recuerdo en específico no se siente como un sueño ni algo confuso. Recuerdo los detalles con precisión y lo que pasó con esa niña en mi colegio. Todo ocurrió un día del niño cuando yo estaba en primer año de primaria. No puedo decir con exactitud si tenía 5 o 6 años, pero sí recuerdo que en mi salón iban a hacer una fiesta por ese día en cuestión. Era viernes, y la profesora nos hizo organizar las mesitas a un lado del salón,
Había refrescos y dulces. Estaban algunos de nuestros padres, y cada alumno había llevado comida y todo eso. Había música y esa emoción típica de los niños, cuando saben que ese día no va a haber clases normales. Yo estaba feliz jugando con mis amigas mientras mi madre hablaba con otros representantes. Era solo una fiesta escolar con la profesora organizando cosas y en algún momento llegué a verla de reojo. Era una niña de nuestra edad de pie cerca de una de las mesas donde había muchos sándwiches. No sabría decir hoy en día qué fue lo que me llamó la atención de ella exactamente. Era pálida, pero yo también lo era. Y además llevaba el uniforme del colegio, aunque sí me pareció que era un poco anticuado por lo larga de la falda y porque el escudo de la institución era un poco diferente al mío. Muchos años después sabría que era la insignia antigua del colegio, una que ya no se usaba cuando yo estudiaba allí. Pero en ese momento no tenía forma de saberlo. Lo cierto es que la niña no me parecía conocida, y estaba segura de que no era de mi salón. La niña me devolvió la mirada y me hizo señas para que me acercara. Yo caminé hacia ella y como si nada me dijo que le diera uno de los sándwiches que estaban en la mesa. No lo pidió con pena ni con educación, solo me lo ordenó. Y recuerdo que pensé que era rara por no agarrarlo directamente en lugar de llamarme para pedírmelo. Yo miré la mesa. Luego la miré a ella y le respondí que no, porque no era de nuestro salón. Ella no se movió y solo siguió mirándome seria, esperando que igual le diera lo que quería. Yo en mi lógica de niña pequeña pensé que estaba haciendo lo correcto al no darle comida, porque si no era de nuestro salón, no podía llegar a comerse las cosas de nuestra fiesta. Hubo un silencio incómodo antes de que le dijera que iba a llamar a la profesora. La niña me miró con una expresión de enojo que recuerdo demasiado bien, y me dijo que era una chismosa. Fue una palabra simple, pero a mí me molestó muchísimo que me dijera así, y sentí la necesidad de defenderme porque alguien acababa de insultarme sin razón. Volteé hacia la profesora para decirle algo, pero casi de inmediato miré otra vez hacia la niña, dispuesta a contestarle, y ya no estaba. No la vi correr hacia la puerta ni la vi esconderse detrás de nadie. Simplemente ya no estaba allí y yo me quedé mirando alrededor, buscándola entre mis compañeros, pero no apareció. En ese momento no pensé que había visto un fantasma. No procesé algo así de inmediato. Pensé que se había ido rápido o que se había escondido, aunque algo dentro de mí supo que no era tan simple. Y sí me dio un poco de miedo, por lo que volví con mis amigas e intenté olvidarme del asunto. Pasaron los días y la vida siguió normal. Yo volví a mis clases y en efecto me olvidé por completo de lo que había visto. No recuerdo haberle contado a nadie lo de la niña de la fiesta, porque con el pasar de los minutos perdió completa importancia para mí. Pero entonces ocurrió lo del cabello. Yo lo tenía muy largo en ese tiempo. Mi madre tardaba casi media hora en peinármelo completo, y como era de las niñas más altas del salón, muchas veces me tocaba sentarme casi al final junto a varios niños. Ese día estábamos en clase normal y la profesora explicaba algo en el pizarrón. Todos estábamos sentados y yo estaba mirando al frente, cuando de pronto sentí un tirón brutal en el cabello que prácticamente me sacó el aire. No fue un jalón en juego, sino un tirón fuerte y muy doloroso, como si una mano hubiese agarrado un buen mechón y quisiera arrancármelo. Me dolió tanto que empecé a llorar de inmediato y solté un grito. Me volteé pensando que había sido uno de los niños de atrás, pero ninguno tenía la mano levantada, ni parecía estar riéndose. Al contrario, estaban pálidos y junto a mí estaba la misma niña de la fiesta, con la cara blanca, el mismo uniforme y el escudo que no correspondía. Me sacó la lengua, como si aquello le hubiera parecido muy gracioso, y se movió detrás de uno de mis compañeros. Le dije a la profesora entre lágrimas que alguien me había jalado el cabello, y ella dejó de escribir y preguntó quién había sido, mirando de inmediato a los niños que estaban cerca de mí. Yo también los miré, pero señalé hacia la niña, o a donde creía que estaba.
y le dije a la profesora que había sido esa niña. Pero cuando intentamos verla de nuevo, ya no estaba. La profesora caminó hasta el fondo del salón y miró a los niños sentados cerca de mí. Uno de ellos empezó a decir que él no había sido y que no me había tocado, y otro también aseguró que ellos no habían hecho nada. La profesora no les creyó, porque para ella, lo más lógico era que alguno de ellos me hubiese jalado el cabello, y que todos estuvieran tratando de encubrirlo. Yo seguía llorando e intenté explicarle que no habían sido ellos y que había sido una niña que estaba ahí. Pero la profesora no me puso atención, pensando que me daba miedo acusarlos o algo así. La situación se volvió confusa porque los niños empezaron a hablar todos a la vez. Algunos decían que de verdad nadie me había tocado, y otros aseguraban que habían visto mi cabello moverse solo. Y uno incluso dijo que se había levantado como si alguien me lo hubiera agarrado. Eso empeoró todo porque la profesora se molestó más y creyó que estaban inventando una historia absurda para no recibir castigo. Llamaron a otro profesor y después a la coordinadora, y al final castigaron a 2 de los niños que estaban más cerca de mí. Ellos lloraban y repetían que no habían hecho nada y que nadie me había jalado el cabello, que se había movido solo. Pero claro, todos éramos niños pequeños, y para los adultos eso no tenía sentido. Pero yo sé lo que vi, y ellos también. Eso fue algo importante. Porque si solo me hubiese pasado a mí, tal vez podría convencerme de que fue mi imaginación. Pero no fui la única que vio algo extraño. Mis compañeros no vieron a la niña como yo, pero sí vieron mi cabello levantarse y jalarse sin que nadie lo tocara. Seguí estudiando con varios de ellos durante muchos años. Pasamos a otros grados y crecimos juntos como si fuéramos hermanos. Y aún así, en momentos de mucha confianza cuando éramos adolescentes, yo les pregunté si se acordaban de lo que había pasado con mi cabello, y todos me decían que nadie me había tocado. Nunca supe y dudo que llegué a saber qué pasó ese día del niño, o que era esa niña que me tiró del cabello. Pero esta historia quedará en mi memoria para siempre. Continuamos. Yo trabajé como profesora de preescolar durante casi 12 años, y en todo ese tiempo aprendí que los niños pueden ser muchas cosas al mismo tiempo: tiernos, imaginativos y escandalosos, mentirosos por miedo y sinceros hasta incomodar, y crueles, muy crueles, aunque sin querer. Pero hubo una niña que durante un tiempo me hizo dudar de esto último. La vi por primera vez un martes poco antes del recreo. Yo estaba repartiendo unas hojas para que los niños colorearan animales de granja, cuando noté que había una niña parada cerca de la puerta del salón. Al principio pensé que era de otro grupo y que quizá era una niña que se le había escapado a una de mis colegas. Era pequeña de 4 años a lo mucho, pero había algo en ella que no me gustó desde el primer momento. Estaba tranquila, segura y dirigiéndome una mirada que me dejó mal cuerpo. Me acerqué a ella y le pregunté de qué salón venía. La niña no respondió, solo me miró con una expresión casi molesta, como si la pregunta le hubiera parecido una falta de respeto. Y cuando insistí, ella sonrió con malicia y escuché un crujido detrás de mí. Al voltear vi que uno de los gabinetes altos del salón se estaba inclinando hacia adelante. Todavía no sé cómo ocurrió porque era un mueble pesado donde guardábamos todos los útiles escolares como pintura, hojas blancas y todo eso. No tenía por qué moverse y no había nadie tocándolo, pero se estaba echando hacia adelante, directo hacia una mesa donde estaban 4 alumnos. No pensé. Solo corrí para frenarlo porque ese enorme gabinete podía lesionar o hasta matar a los niños si llegaba a caerles encima. Alcancé a empujarlo con las 2 manos justo cuando comenzaba a caer, y con una fuerza que no sé dónde me salió lo devolví a su sitio. El resto del día sentí un dolor horrible en la muñeca, pero por fortuna los niños no se dieron cuenta, y cuando me di la vuelta, la pequeña seguía allí riéndose.
No fue una risa infantil, sino una retorcida, como si en lugar de una niña, frente a la puerta hubiese una bruja grotesca o algo así. Me quedé mirándola con el corazón en la garganta, y antes de que pudiera decir algo, la niña dio un paso hacia atrás y desapareció del pasillo. Los niños entraron en pánico porque escucharon esa risa, y todos se asustaron y comenzaron a llorar. Tuve que llamar a mantenimiento para que revisaran el gabinete, porque yo no me atrevía a soltarlo por el riesgo de que volviera a caerse. La directora me preguntó qué había pasado y yo le expliqué lo del mueble, pero omití lo de la niña para no quitarle credibilidad a lo que pasó. Revisaron el gabinete y estaba perfecto. No tenía razón para caerse como lo hizo, pero aún así casi aplasta a 4 de mis alumnos. Y al día siguiente volví a verla. Esta vez no fue en mi salón, sino que yo iba caminando hacia la sala de maestras después de clases cuando la vi al fondo del pasillo, parada frente al aula de segundo nivel de preescolar. Estaba de espaldas, mirando hacia adentro aunque estaba vacío. Me detuve de golpe y me convencí de que lo de la risa fue una confusión y que solo era una niña pequeña. No la llamé, pero ella volteó igual y me miró. Sonrió otra vez y entró al salón. Caminé rápido hacia allá, preparada para encontrarla, pero apenas llegué escuché un grito. Una maestra amiga mía estaba en su escritorio, pero se acababa de caer. Según ella, estaba inclinada en su asiento cuando sintió como alguien tiraba de las patas de su silla. No se hizo daño y obviamente adjudicó su caída a un error suyo, que perdió el equilibrio. Pero yo vi a esa niña entrar al salón, y ahora no estaba por ninguna parte. Le pregunté si no la vio y mi amiga me afirmó que yo era la primera persona que entraba al salón desde hacía media hora. Después de eso empecé a verla seguido. Nunca durante mucho tiempo, era más bien un vistazo rápido entre los niños. Me giraba y estaba ahí caminando en una fila, pero desaparecía detrás de un pequeño y cosas así. Era una situación incómoda porque yo la había asociado a los accidentes y cosas malas, y asumí que si la veía era porque alguien iba a salir lastimado, aunque descubrí que no siempre era el caso. La mayoría de las ocasiones que la veía, simplemente me transmitía un poco de miedo y confusión, pero no pasaba nada luego de que desapareciera. Pero en otras ocasiones algún niño se caía sin motivo, o se golpeaba con fuerza contra algún objeto estático. Tal vez era coincidencia, aunque algo en mí me decía que no. Lo más frustrante era que no tenía cómo explicarlo sin sonar como una loca. Pregunté si había alguna alumna nueva o si alguien más había visto una niña con esa descripción. Y para mi alivio, un profesor sí la había visto. Me dijo que pensó que estaba confundido, pero que sí, había notado a una niña rara por el rabillo del ojo que al voltear ya se había perdido. Ese maestro no era mi amigo, y además era bastante serio. Así que dudo mucho que estuviera haciéndome una broma o siguiéndome el juego. Y una tarde, otra maestra que daba clases de canto me encontró en la sala de maestras y me preguntó si en preescolar había una niña nueva de piel muy blanca y cabello oscuro. Le pregunté por qué lo decía, intentando sonar tranquila, y ella me contó que durante una práctica de canto con 3 niñas de la coral, había visto a una niña parada junto al teclado. No la vio llegar, se distrajo un momento y cuando volteó estaba ahí, sonriéndole. Pensó que era una alumna que se había colado, así que le preguntó quién era. Y un instante después todos los instrumentos sin falta se cayeron de la pared. Las niñas de la coral entraron en pánico, y la niña se fue corriendo del salón mientras se reía. Cuando intentó seguirla ya no estaba. Ahí decidí hablar con la directora de verdad. Le pedí una reunión al final del día cuando ya no hubiera niños corriendo por los pasillos. Le conté todo desde el principio. La niña en la puerta de mi salón, el gabinete, las veces que la había visto antes de accidentes, lo que me contó el otro maestro y la profesora de música. Mientras hablaba esperaba que me interrumpiera, pero no lo hizo. Se quedó muy seria y cuando terminé,
Me preguntó si la niña alguna vez me había hablado. Le dije que no, que solo se reía o sonreía antes que las cosas malas sucedieran. Y entonces la directora respiró hondo y me dijo que no era la primera vez que alguien mencionaba a una niña así en la escuela. La directora me explicó que años atrás, otros empleados habían contado cosas parecidas. Una niña desconocida en los pasillos aparecía y desaparecía justo antes de que accidentes pequeños sucedieran. Objetos que se caían, las puertas que se cerraban y los niños decían que alguien los empujaba aunque no había nadie cerca. Nunca se comprobó quién o qué era, pero bendecir la escuela fue la solución a los problemas. Yo le pregunté qué se suponía que era esa niña entonces, y la directora lo pensó un segundo, antes de decirme que lo más seguro es que era un ente maligno. Algo que había tomado la apariencia de una niña para hacer maldades en la escuela. La directora me dijo que iba a hablar con un sacerdote para bendecir la escuela. No sé cuándo lo hizo, pero con el pasar de las semanas me di cuenta de que esa niña no volvió a aparecer. Los accidentes pararon y con el tiempo la escuela volvió a la normalidad. Sin embargo, no me he olvidado de aquella temporada. Y aún hoy en día me pregunto cuándo volverá esa entidad. Continuamos. Nunca estuvo en mis planes de vida convertirme en el velador de la escuela a la que fui cuando era pequeño. Pero tuve un poco de mala suerte durante mis primeros años de adultez. No logré entrar en la universidad. Perdí el trabajo que había conseguido en una empresa. Y mis padres ya no tenían suficiente dinero para mantenerme como antes. No los culpo. Yo ya era grande y tenía que buscar la forma de resolver mi vida. Así que cuando la directora de mi antigua escuela me ofreció trabajo como velador, acepté sin pensarlo. Al principio me dio un poco de vergüenza. No por el trabajo en sí, sino porque sentía que estaba regresando al mismo lugar y que me había estancado sin haber logrado nada importante. Sin embargo, con los años puedo ver que fue una ayuda enorme. Ese trabajo me permitió recuperarme económicamente, ordenar mi cabeza y pensar mejor qué quería hacer con mi vida. Y también me permitió ver una de las cosas más raras que he presenciado jamás. Cuando yo estudiaba allí siempre se contaba una leyenda sobre una maestra fantasma. Según los niños, aparecía por las noches en uno de los salones y se le escuchaba dando clases, aunque la escuela estuviera vacía. Para mí era una historia inventada por alumnos para asustarse entre ellos. Todas las escuelas tienen una leyenda así, con un baño embrujado o una niña en las escaleras. Las primeras semanas de trabajo fueron normales. Mi turno empezaba cuando ya no quedaban alumnos y mis tareas eran bastante simples. Revisar que las puertas estuvieran cerradas, vigilar los pasillos y dar rondas cada cierto tiempo, asegurándome de que nadie entrara a robarse los equipos de computación o algo así. Una noche escuché una voz al fondo de la escuela. Era una voz de mujer hablando con calma, como si estuviera explicando algo. Me quedé quieto un momento, tratando de entender de dónde venía el sonido, y pensé que tal vez era alguien en una casa cercana, porque la escuela estaba rodeada de viviendas, y a veces el sonido se colaba por las paredes. Fui a revisar, pero cuando llegué al pasillo del fondo, la voz se detuvo y no encontré a nadie. Por las dudas revisé las puertas y miré por las ventanas de los salones, pero no vi a nadie y seguí con mi ronda. Varias noches después volvió a pasar, pero esta vez sí logré ver de dónde venía. El salón tercero B. Abrí la puerta y se hizo el silencio. Eso me incomodó, pero yo estaba renuente a pensar cosas raras, y asumí que al otro lado del muro había una casa cerca con una mujer que hablaba demasiado alto para lo noche que era. Con el tiempo me di cuenta de que siempre era una voz tranquila, y aunque quería fingir que no, era como de maestra dando una explicación. Nunca lograba entender bien las palabras, pero sí el tono, como si estuviera dándole clases a unos niños. Durante un tiempo hice lo mismo. Iba hacia el fondo y la voz se detenía, pero una noche me armé de valor y decidí revisar bien porque empecé a sospechar que alguien se estaba burlando de mí. La voz comenzó poco después de las 10,
y esta vez no corrí ni hice ruido. Caminé despacio por el pasillo, tratando de acercarme con sigilo al salón tercero B. Mientras más me acercaba, más claro me quedaba que no venía de una casa ni de detrás de un muro. Venía de dentro del salón de tercero de primaria. La puerta estaba abierta. Me acerqué con cuidado y me quedé parado frente a la entrada. La voz seguía hablando desde adentro y ahí sí sentí que algo que no sé si era miedo o adrenalina me subía por las piernas. Metí la mano por la puerta y encendí la luz. Ahí la vi. Había una mujer de pie frente a la pizarra. Parecía joven, aunque llevaba una ropa que se veía algo antigua, y tenía el cabello recogido. Estaba dando clases como si frente a ella hubiera alumnos, aunque los pupitres estaban vacíos. Fingía escribir en la pizarra y hablaba con normalidad. Por un segundo mi mente buscó la explicación más fácil, que era una maestra practicando una clase o preparando algo para el día siguiente. Por absurdo que fuera verla ahí a esa hora, eso me pareció menos imposible que aceptar lo otro. Así que le pregunté qué estaba haciendo en la escuela tan tarde. Ella no se detuvo ni me contestó. Siguió hablando como si no me escuchara, y entonces la puerta se azotó sola. El golpe fue tan fuerte que retrocedí de inmediato. No sentí viento ni vi a nadie detrás de mí, y no había razón para que la puerta se cerrara así. Me quedé parado en el pasillo, y no sé de dónde saqué fuerza, pero casi de inmediato volví a abrirla. Pero ahora el salón estaba vacío. La luz seguía encendida y los pupitres estaban en su lugar, pero la maestra ya no estaba en su sitio, ni debajo del escritorio, y el salón no tenía más salidas ni sitio para esconderse. Esa noche casi no dormí, y aunque al día siguiente intenté convencerme de que había visto mal, cuando llegó mi turno otra vez no quería acercarme al pasillo del fondo donde estaba ese salón. Pero por otro lado me preocupaba no hacer bien mi trabajo. Si alguien entraba a robar y yo no revisaba por cobarde, podía perder el empleo que tanto necesitaba. Pocas noches después la voz volvió a escucharse, pero esa vez no fui. Me quedé en el patio tratando de decidir qué hacer. Si era un ladrón o una intrusa, debía llamar a la policía. Pero yo sabía que no era eso. Al final llamé a la directora por mucha pena que me diera hacerlo, dado lo tarde que era. Pero no sabía a quién más llamar. Le expliqué que estaba escuchando una voz en el salón de tercero B y que una noche había visto a una mujer ahí dentro. Esperaba que se molestara, que pensara que estaba borracho o que me dijera que no inventara tonterías. Pero no reaccionó así. Lo tomó con demasiada calma y me preguntó si la coordinadora no me había explicado. Después dijo que la dejara tranquila, que ella no hacía nada. Yo me quedé sin saber qué responder, y la directora me pidió que terminara mi ronda normal, pero que no entrara al salón si escuchaba la voz y me insistió que ella no hacía nada. A la mañana siguiente fui a hablar con ella. Le pregunté qué era lo que había en ese salón y por qué nadie me había advertido. La directora me explicó que, según la historia de la escuela, esa mujer había sido una maestra que dio clases allí, cuando la institución fue fundada. Unos 15 años antes de que yo mismo entrara a estudiar allí, y unos 5 antes de que la directora fuera directora. Al parecer era una profesora muy querida, especialmente por los niños pequeños, y amaba tanto su trabajo que pasaba más horas de las necesarias, preparando clases y ayudando a alumnos. Esa mujer tan dulce falleció en circunstancias extrañas, aunque la directora no pudo darme detalles porque ella tampoco lo sabía. Solo me dijo que su muerte había ocurrido hacía muchos años, y que desde entonces algunas personas la habían escuchado o visto en el salón de tercero B, siempre de noche y dando clases. Nunca atacaba a nadie ni espantaba. Solo aparecía dando clases, en un bucle eterno que no había logrado cortar. Rezaron, le hicieron misas y bendijeron, pero ella nunca se ha ido y decidieron dejarlo así. De todos modos, tampoco hacía gran cosa. Solo dar clases en el salón cuando ya no había nadie en la escuela.
Varios veladores antes que yo la habían escuchado y algunos renunciaron, pero otros se acostumbraron con los años, hasta que mi predecesor se retiró. Me dijo que mientras yo no la molestara, ella no iba a molestarme. Y claro, también me pidió discreción, porque una historia así podía causar problemas con los padres si empezaba a circular de nuevo. Parte de mí quiso renunciar ese mismo día, pero necesitaba ese empleo. Y al final la directora tuvo la razón. Esa profesora no me hizo nada salvo el día que fui a molestarla. Seguí trabajando ahí por 1 año y medio, y con el tiempo aprendí a reconocer su voz desde lejos. Cuando la escuchaba su voz en el tercero B, simplemente no entraba, y seguía de largo haciendo mi ronda. Hoy con mi vida ya hecha y un trabajo estable, estoy seguro de que su voz sigue escuchándose por la madrugada, asustando a veladores como lo fui yo alguna vez. Es un poco triste que ella esté aferrada a ese lugar, y espero que algún día logre ir hacia la luz. Continuamos. Estudié la secundaria en una escuela muy antigua de Querétaro. Por fuera se miraba muy bonita e imponente, pero por dentro ya se le notaban demasiados años, demasiados alumnos, y demasiadas historias encima de las que la gente no se había olvidado. Cuando entré ahí, enseguida empecé a escuchar rumores sobre el baño del segundo piso. Decían que pasaban cosas feas ahí, que había un frío raro por las tardes y que se escuchaban ruidos cuando no había nadie. Incluso decían que a veces se cerraban las puertas solas y que más de un alumno había salido de ahí pálido o llorando. Nunca creí en nada de eso, pensando que eran tonterías de secundaria, historias inventadas por mis compañeros para hacérselos interesantes o para asustar a los de primaria. En esa época me parecían ridículos, pero todo cambió cuando yo iba en tercero de secundaria. Una tarde nos quedamos hasta las 5 en la escuela por un ensayo de la banda. No recuerdo exactamente qué evento se acercaba, pero era tarde, y a esa hora el ambiente cambiaba mucho en la escuela. Ya no había alumnos, y al ser un edificio tan viejo, el aura tétrica de la escuela crecía incluso más. Pero yo tenía ganas de ir al baño antes de irme. El del primer piso estaba cerrado y yo ni siquiera pensé en los rumores. Subí corriendo al segundo piso. Entré al baño de mujeres sin mirar a los lados, aunque por el silencio supe que no había nadie más adentro. Entré a uno de los cubículos, cerré la puerta y me quedé ahí apenas unos segundos, cuando escuché que tocaron. Fue un golpe suave en la puerta del cubículo, y yo pensé que una de mis compañeras de la banda me había seguido, pero nadie dijo nada al otro lado de la puerta. Yo tampoco respondí, porque asumí que si estaba cerrado era obvio que estaba ocupado. Pero entonces volvieron a tocar y esta vez un poco más fuerte. Eso me hizo molestar. Siempre fui una chica muy seria y no me gustaba que jugaran conmigo, así que grité que me dejara en paz. No volvieron a golpear la puerta, pero entonces sentí una molestia muy rara y difícil de describir. Como si de pronto todo el cuerpo se me pusiera frío, pero en especial el estómago. No eran ganas de ir al baño, ni tampoco una indigestión. Era algo distinto y muy desagradable que no había sentido hasta entonces. Y no he vuelto a sentir. Noté que no veía pies por debajo de la puerta, pero sí vi cómo la luz se bloqueaba de una manera rara, como si algo muy grande o pegado a la puerta estuviera cubriendo casi todo el frente del cubículo. El interior se puso más oscuro de golpe y a mí me crecieron los nervios. Pensé que quizá alguien me quería jugar una broma pesada, así que cuando terminé abrí la puerta de inmediato, más enojada que asustada. Y afuera en el baño, colgado de una de las vigas del techo, había un hombre. Llevaba el chaleco del uniforme de la escuela. Tenía la piel de la cara de un color azul horrible, y sus ojos estaban salidos de sus órbitas, colgándoles de un trozo fino de carne. Su boca la tenía abierta de una forma espantosa.
susurrando algo que no entendí ni logré escuchar por mucho tiempo, porque mi grito de pavor opacó cualquier otro sonido en el baño y en el resto de la escuela. Del susto me volví a meter al cubículo y cerré la puerta de golpe. Me quedé ahí adentro llorando, gritando como si me hubiese vuelto completamente loca, sin saber qué más hacer porque no iba a salir de ese cubículo por nada en el mundo. Estaba fuera de mí como nunca más lo estuve en mi vida. Y lo único que sabía en ese momento era que afuera había algo horrible y no quería volver a verlo. Seguí gritando hasta que escuché pasos y voces, y el profesor que dirigía la banda entró corriendo, preguntándome qué pasaba. Reconocí las voces de mis compañeros y logré abrir la puerta. Estaba en shock y no podía articular palabras, así que me cargaron afuera del baño y estuve como media hora sentada en la dirección de la escuela, hasta que recobré la calma y mi padre llegó por mí. Al cabo de un rato les expliqué temblando que había un hombre colgado, pero, claro, no había ningún cuerpo cuando todos acudieron al escucharme gritar. No había nadie colgado de la viga ni una soga. Revisaron todo frente a mí unos minutos después y luego revisaron el colegio para estar seguros de que no era un bromista. Pero no encontraron a nadie. Yo seguía temblando y diciendo que estaba ahí porque lo había visto con mis propios ojos. No me pude calmar hasta que llegamos a casa, aunque por las noches tuve pesadillas con lo que pasó en el baño. Por supuesto, el rumor se esparció casi de inmediato y al día siguiente tuve a casi todo el alumnado preguntándome qué fue lo que vi. Para mi sorpresa, la mayoría de mis compañeros me creyó porque todas las chicas habían sentido cosas raras dentro de ese baño. Durante mucho tiempo no quise volver a usar ese baño, y de hecho si podía evitar el segundo piso entero lo hacía. Cada cierto tiempo había compañeros que me preguntaban si de verdad había visto un muerto. Yo prefería no hablar del tema porque cada vez que lo contaba volvía a ver esa cara azul y esos ojos salidos. Pero pasaron los meses y se cumplió un año, y alguien más fue víctima del baño del segundo piso. Esta vez una alumna de segundo de secundaria que la encontraron desmayada, y cuando despertó comenzó a gritar, afirmando que en cuanto estaba saliendo sintió como alguien con las manos muy frías la tomó por el cuello y la ahorcó por la espalda, aunque el lugar estaba vacío. Muchos pensaron que solo lo hizo para llamar la atención, pero esa teoría se derrumbó cuando se cambió de institución. Tiempo después, una señora que llevaba muchos años trabajando en la escuela me dijo que no era la primera vez que gente veía cosas feas en ese baño. No me dio muchos detalles, pero sí me contó que desde hace años corrían rumores sobre un muchacho que había muerto de forma terrible en la escuela, y que algunos aseguraban haberlo visto en el segundo piso. Otra gente decía que no era un alumno, sino un hombre que había trabajado ahí mucho tiempo atrás. Como pasa siempre con estas historias, cada uno tenía una versión distinta, pero todas coincidían en algo. El baño del segundo piso no estaba bien. Yo ya no estudio ahí. Me gradué y fui a la universidad, pero han pasado los años y aunque ya superé todo lo que vi, no he podido olvidarlo. Nunca volví a creer que los rumores de esa escuela eran ridículos, porque esa tarde en el baño del segundo piso me tocó ser testigo de que lo sobrenatural es algo muy real. Continuamos. Mi escuela no era una escuela normal en el sentido arquitectónico, porque el edificio nunca fue pensado para recibir estudiantes. Era en realidad una casa colonial vieja que habían adaptado como colegio. Los salones eran pequeños y todos tenían ventanas que daban a los 3 patios internos de la institución, llenos de flores, plantas y corredores con arcos. A los adultos les encantaba decir que eso le daba encanto al lugar. Y a nosotros siendo niños simplemente nos parecía una escuela rara, bonita pero rara. En cuanto a mí, me llamo Manuel, y no voy a fingir que era el niño mejor portado del salón. Tenía 11 o 12 años en ese tiempo, y mis amigos y yo éramos bastante inquietos, y los profesores ya nos tenían fichados,
Nos gustaba correr donde no se podía correr, empujarnos jugando a esconder cosas, hacer ruido en los pasillos y convertir cualquier objeto en una pelota. En nuestra defensa éramos niños. En nuestra contra ese día sí nos pasamos. Todo empezó durante un recreo en el patio. No sé a quién se le ocurrió la brillante idea de jugar algo parecido a fútbol americano con una pelota de básquet. Pero seguro fue uno de nosotros y el juego era simple. Uno tenía que correr con la pelota mientras los demás intentaban detenerlo. No había reglas reales y, por supuesto, no estábamos teniendo ninguna precaución. Nadie pensó que el patio tenía gradas de concreto con bordes bastante duros. En una de esas carreras, uno de los niños cayó mal y se golpeó el brazo contra el filo de un escalón. El sonido y el grito fueron suficientes para que todos entendiéramos que ya no era un juego. Se rompió el brazo y de inmediato nos cayó encima todo el peso de los adultos. Nos regañaron y llamaron a nuestros padres. Nos castigaron a los 4 que habíamos estado más metidos en el juego, y nos iban a dejar sentados en un salón vacío hasta las 4 de la tarde, que era más o menos la hora en la que podían llegar nuestros representantes. No podíamos hablar ni pararnos y tampoco podíamos salir. Una profesora se quedó con nosotros para vigilarnos, y ninguno tenía ganas de discutir, porque sí nos sentíamos bien culpables y asustados por lo que pasó. El salón donde nos dejaron estaba en una parte tranquila de la escuela. Tenía una ventana grande que daba al último de los patios internos, y afuera se veían plantas, flores y una pared antigua con manchas de humedad. A esa hora solo quedaban estudiantes de secundaria en la escuela, y se sentía mucha calma. Nosotros 4 estábamos sentados en pupitres separados, mirando al frente o hacia la ventana, sin atrevernos a decir nada. Y en algún momento la profesora nos dijo que iba al baño y que no quería escuchar ni un ruido cuando volviera. También nos advirtió que si nos levantábamos o hacíamos otra estupidez, el castigo iba a ser peor todavía. Le dijimos que sí, y esta vez era verdad. Nadie tenía ganas de jugar porque el castigo que íbamos a recibir de nuestros padres era gigantesco. La profesora salió y nos quedamos en silencio. No pasó ni medio minuto cuando vimos a una señora pasar por la ventana. Al principio no fue tan raro y pensamos que era una profesora de secundaria que no conocíamos, pero no tenía el uniforme de los maestros. Era una desconocida. Tendría quizá unos 50 años e iba vestida de una forma extraña, como muy formal y vieja. Pasó despacio frente a la ventana, y los 4 la vimos al mismo tiempo. Uno de mis amigos susurró que quién era esa señora, pero nadie respondió. Y entonces la mujer se detuvo como si lo hubiese escuchado. Se giró hacia nosotros y pegó la cara al cristal de forma grotesca, haciendo que los labios y las mejillas se le deformaran contra la ventana, mientras no despegaba la mirada de nosotros. Aplastó la nariz contra el vidrio y abrió mucho los ojos mientras sonreía de forma rara. Los 4 nos quedamos tiesos viéndole los dientes negros y podridos. Y aunque no éramos niños tan pequeños, sí nos pusimos muy mal ante esa escena. Solo uno de nosotros, aunque no sé quién, se rió de forma nerviosa. La señora siguió mirándonos unos segundos y luego se agachó de forma que no podíamos verla. Desapareció por debajo de la ventana y de una forma demasiado veloz de pronto entró por la puerta, como si hubiera dado la vuelta en menos de un segundo. El patio y la entrada del salón no estaban tan cerca como para que alguien pudiera moverse así. Pero ahí estaba, parada frente a nosotros con esa sonrisa de dientes marchitos. No sé si el miedo me hizo verla más monstruosa de lo que realmente era, pero recuerdo su cara muy deformada. La sonrisa era demasiado grande y torcida, como si se la hubiesen abierto con una tijera hasta la mitad de las mejillas, y tenía los ojos hundidos de forma extraña. Solo nos miró a los 4, uno por uno, como si estuviera escogiendo a cuál de nosotros asustar primero, y después empezó a moverse. No caminaba normal, sino que se retorcía de forma incomprensible para unos niños como nosotros. Movía los hombros,
el cuello y los brazos, de una forma errática, como si sus articulaciones no tuvieran huesos o como si estuviera intentando imitar a una persona, sin saber cómo se hace. Se inclinaba hacia un lado, luego hacia el otro, y sus manos colgaban de una manera extraña, crujiendo con cada movimiento como si sus muñecas estuvieran dislocadas. Me dieron ganas de llorar, pero ni siquiera me salían las lágrimas, por lo nervioso que estaba en ese momento, porque pensaba que en cualquier momento esa mujer horrible iba a atacar a alguno de nosotros. Incluso pensé que fuera la madre del niño del brazo roto. Ninguno de nosotros hablaba ni emitía sonido. Eso es algo que todavía recuerdo muy bien. Nos quedamos completamente callados viendo a una señora desconocida retorcerse frente a nosotros. La mujer dio un paso hacia nosotros y luego otro, y justo cuando sentí que iba a acercarse más, salió corriendo del salón. Fue rápido, cruzó hacia la puerta y desapareció por el pasillo, un segundo antes de que la profesora volviera a entrar. La profesora entró molesta preguntando quién abrió la puerta antes de que ella entrara, como si ya viniera preparada para regañarnos, pero se detuvo al vernos. Supongo que nuestras caras eran suficientes para entender que algo había pasado. Estábamos pálidos y sin aliento, pero de alguna forma logré decirle que había entrado una señora, que primero había pegado la cara en la ventana, y le describí con detalles todo lo que hizo. Pero la profesora frunció el ceño y miró hacia el pasillo, antes de decirme que dejara de inventar cuentos raros porque ella no vio a nadie salir corriendo del salón, y volvió a preguntar quién abrió la puerta. Nosotros insistimos y ella lo dejó pasar, pero dejándonos claro que poner cara de susto y dar lástima no nos iba a librar del castigo. Nadie nunca nos creyó, pero los 4 lo habíamos visto. Entiendo que no nos hicieran caso, porque después de todo éramos 4 niños castigados por haber causado un accidente grave. Si alguien iba a inventar una historia para desviar la atención éramos nosotros, pero esa es precisamente la parte que siempre me molestó. No estábamos intentando librarnos de nada. Ya estábamos castigados y nuestros padres ya iban en camino. No ganábamos absolutamente nada diciendo que una señora rara había entrado al salón, y aún así no nos hicieron caso. Y de igual forma, nunca más vimos a esa mujer. Con los años he hablado con esos mismos amigos sobre lo que pasó, y todos recordamos lo mismo. Cada detalle de principio a fin. No sé qué pudo provocar que algo así se manifestara frente a nosotros, pero fue una de las experiencias más horribles de mi niñez, y una que no olvidaré por el resto de mi vida.